y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 81, hermanos. Ahí vamos a reflexionar la palabra del Señor esta noche. Salmo 81, hermanos. Salmo 81, versículo 10 en adelante. Vamos a leer, hermanos. Salmo 81, versículo 10 en adelante dice la palabra de Dios: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Gloria a Dios, hermano. Pueden sentarse, hermano. Vamos a reflexionar, hermano, sobre esta palabra que Dios nos ha permitido en esta oportunidad. Y en este salmo, hermanos, que hemos leído, que es muy conocido por todos, lo que Dios, hermanos, nos enseña es que aprendamos a escuchar su voz y que tengamos cuidado de los peligros por endurecer nuestro corazón. Eso es, hermanos, lo que este salmo nos enseña. Nos hace reflexionar sobre que debemos, hermanos, estar atentos a escuchar la voz de Dios. Debemos, hermanos, escuchar la voz de Dios y no tener que escuchar otras voces, hermanos. Porque una cosa, amados hermanos, es escuchar y otra cosa es oír. Escuchar, hermanos, es algo en el cual es una naturaleza física que existe en el ser humano. Es una naturaleza que oímos, hermanos, pero no escuchamos. Y por eso Dios, amados hermanos, en esa palabra, Asaf, según dice ahí, que es el que leyó este salmo, está haciendo una remembranza de los beneficios que Israel hubiera tenido si hubiera escuchado la voz de Dios. Y eso, hermanos, es, le decía, algo natural en la vida del ser humano. Escuchamos muchos sonidos en el ámbito hasta donde el oído nos puede alcanzar a escuchar, oír, pero no escuchamos. Pero la verdad, hermanos, es que cuando entendemos, hermanos, que tenemos que aprender a escuchar, es que tenemos que estar atentos a lo que alguien nos está diciendo, a lo que alguien nos está tratando de decir. Y cuanto más, hermanos, cuando es la palabra de Dios la que habla nuestra vida. Por eso el pueblo de Israel no entendió, el pueblo de Israel fracasó, el pueblo de Israel naufragó, y el pueblo de Israel lo rechazó, y el pueblo de Israel lo mató, por no escuchar la voz de Dios. Cuando Pablo, hermanos, iba para Damasco, si usted se acuerda, dice que escuchó la voz de Dios, pero los hombres que iban con él solo la oyeron, pero no escucharon qué les decía el Señor y que hablaba con Pablo, porque ellos solo oyeron. El sentido físico del oído, hermanos, puede escuchar puede oír muchas cosas, pero solo usted y yo determinamos, porque en ese sentido discriminamos, hermanos, lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar. Usted puede oír muchas cosas podemos oír, pero usted decide qué escuchar y qué no.
Y es por eso, hermanos, que el anhelo de Dios era que su pueblo le escuchara, porque cuando uno no escucha, hermanos, cae en la dureza del corazón, como está diciendo ahí el versículo que hemos leído, ¿verdad? Dice que lo dejó, por lo tanto, dice, a la dureza de su corazón. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros como cristianos nos va mal, no nos salen las cosas bien, hermanos, si direccionamos nuestros pensamientos a situaciones de querer solucionar las cosas a nuestra fuerza, a nuestra manera, a nuestro intelecto, nunca nos salen porque no escuchamos la voz de Dios. Venimos aquí, hermanos, a oír la palabra de Dios, pero muchas veces, hermanos, no la escuchamos. Y por eso, hermanos, como cristianos, muchas veces tendemos, hermanos, a andar preguntando si esto es pecado, si esto es malo, si yo puedo hacer aquello, si no puedo hacer esto, si puedo caminar así, si no puedo caminar allá. Porque si nosotros escucháramos la voz de Dios, hermanos, si tendiéramos a escuchar la voz de Dios, no tendríamos ese prejuicio de qué es bueno y qué es malo. Porque Dios nos está instruyendo, Dios nos está redarguyendo. Dios ha dejado su Santo Espíritu, hermanos, para que dice, nos guíe a toda verdad. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, hermana, y creen que esto que hago es pecado, y creen que esto, hermano, ya estamos viendo el pecado hasta en la sopa. Amén, hermano. Y vemos el pecado por todos lados. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que vamos naufragando, y por eso Pablo dice, hermanos, hablando a los Corintios en el capítulo 10, viendo cómo el pueblo de Israel se iba degradando, muriendo, dice que todo eso quedó como ejemplo, dice, para nosotros, que no caigamos en el mismo error. Porque cuando usted y yo, hermanos, le decía, no escuchamos la voz de Dios, se puede endurecer el corazón. Y eso es bien peligroso, hermanos, por lo que en estos textos hemos leído, hermanos. Si usted se va conmigo a Marcos 8:17, se dará cuenta cuáles son las características de un corazón duro. Marcos capítulo 8, verso 17. Amén, hermano. Dice Marcos 8, 17. Vean lo que dice el Señor, hermano. Y por eso usted y yo debemos de hacer un diagnóstico de nuestro corazón. Y ahí va a determinar si solo estamos oyendo o estamos escuchando. Dice el verso 17. Y entendiéndolos, Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Oiga, hermano, 3 características de un corazón endurecido, que dice el Señor ahí, no mira, no oye y no recuerda, dice. Oiga, hermano, un corazón, hermano, que no mira, es un corazón que no reconoce la bondad de Dios en su vida, que no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, que no reconoce, hermano, lo que Dios le ha librado en la vida. Cuando un corazón así no mira, es porque está endurecido, como dice el Señor allí, hermanos, y por lo tanto no tiene agradecimiento a Dios, porque no reconoce la bondad de Dios, no reconoce lo que Dios hace por cada uno de nosotros, hermanos. No reconocemos que en la mañana despertamos por su misericordia, no reconocemos, hermanos, que estamos aquí por su misericordia. Solo Dios sabe de todos los peligros que Dios nos ha guardado este día, y no lo reconocemos, hermanos, no reconocemos eso, no lo miramos. Por eso dice el Señor, aún estáis endurecidos vuestro corazón, dice, teniendo ojos y no veis. También dice, hermano, teniendo oídos y no oís. No oímos la voz de Dios, que es, hermano, lo que el salmista está diciendo. Si tan siquiera mi pueblo escuchara mi voz, si tan siquiera, dice, escuchara mi voz, y el Señor dice que un corazón endurecido no oye el llamado de Dios, no quiere ser corregido, no le gusta que le llamen la atención, quiere vivir como le plazca, hacer las cosas como le dé la gana. Es decir, un corazón que no oye, hermanos, por estar endurecido, es alguien que no le gusta la corrección. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios.
Y entonces por eso el Señor dice, yo los dejé por tanto a su corazón endurecido. Ve, hermano, yo los dejé, dice el Señor en el Salmo que estamos leyendo. Luego el Señor dice que también un corazón endurecido no recuerda, dice. Se le olvida de dónde Dios nos sacó, hermano. Y queremos volver allí al mismo lugar. El pueblo de Israel quería regresar a Egipto. El pueblo de Israel quería regresar. Bueno, y al final regresaron los que sobrevivieron después de la deportación. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Un corazón endurecido, dice, no recuerda, dice. No recuerda, hermanos, que ese mal camino que llevábamos. No recuerda, hermanos, un corazón endurecido que cuando estábamos alejados de Dios solo traía miseria, dolor, tristeza, angustia, dificultades, etcétera, al corazón de su vida y al seno de su hogar. Amén, hermano. Un corazón endurecido, hermano, que no recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Dice el Señor allí, es un corazón necio, en pocas palabras. Hermanos, ¿cómo no vamos a recordar que cuando no éramos cristianos lo que pasábamos? No le digo, hermanos, que estamos exentos de las situaciones difíciles que han de venir a nuestra vida. No le digo que estamos exentos de las circunstancias. Somos humanos y el Señor dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero ahí en el Señor, hermanos, las cosas y el panorama es otra. Porque en Él tenemos paz, descanso, hermano. Y podemos decir como el salmista, en paz me acostaré y así dormiré. Así que diablo, que el Señor nos reprenda. Buenas noches, no me estés molestando que a dormir voy. Amén, hermano. Pero cuando un cristiano, hermano, endurecido de su corazón, no recuerda, hermano, es la 1 de la mañana y está pensando cómo va a pagar el recibo de la luz. Está pensando que va a comer mañana. Porque se le olvida que tenemos un Dios que todo nos provee. Amén, hermano. Pero como estamos endurecidos, se nos olvida y nos ponemos como el pueblo de Israel. ¿Qué decía Israel? Allá teníamos todo, no nos faltaba. La diferencia es que allá éramos tramposos nosotros. Amén, hermano. Todo el mundo nos andaba siguiendo. ¿Verdad? Hoy en el Señor somos honestos. Cada centavito que llega a nuestra vida lo direccionamos y a saber cómo, pero nos alcanza. Amén, hermano. Entonces por eso dice el Señor que esas son las características de un corazón duro, por no escuchar la voz de Dios. Entonces el salmista, hermano, los versículos que hemos leído nos muestra, amados hermanos, lo que Dios hubiera hecho con ellos y lo que Dios haría con nosotros si escucháramos la voz de Dios. Allí lo está diciendo el salmista, hermano, ¿verdad? Dice el verso 10 que leímos, hermano: yo soy tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ve, hermano, lo que Dios quiere o quería hacer con su pueblo y lo quiere hacer con nosotros, pero si escuchamos su voz. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz y no me quiso a mí. Por eso dice, los dejé a la dureza de su corazón. Y oiga, y caminaron en sus propios consejos. Por eso es que muchas veces no vemos la victoria y solo vemos de fracaso el fracaso, hermano. Por eso no vemos una, ni hemos salido de una cuando ya estamos metidos en otra. Y somos cristianos, hermano. Es bien duro, como les repito, no me esté entendiendo que porque somos cristianos no nos va a faltar nada y que nos van a caer los billetes del cielo. No, hermano. No. Puede ser que usted esté pasando una necesidad en este momento. Pero yo sé que está más contento que el que tiene. Amén, hermano. Yo sé que usted está más feliz que el que le sobra. Porque el que tiene está de la misma sombra, tiene desconfianza. ¿Vean? Entonces nosotros, una buena orada, nos acostamos sin cenar. Hermano, hasta gordo amanecemos al día siguiente. Amén, hermano. Y uno dice, bueno, si no cené, ¿cómo es que amanecemos bien fortalecidos, hermano? Y con la bendición del día siguiente. Pero el que no escucha la voz de Dios y se le endurece el corazón, dice que camina en sus propios consejos. Y por eso le decía, no hemos salido de una cuando ya estamos metidos en otra. Y que voy a abrir aquí un hoyo para tapar este. Dije, pero este sí hizo más grande, hermano. Y la gente se fija en nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, hermano. Y estamos dejando en mal testimonio, hermanos, el Evangelio, la cruz de Cristo. ¿Verdad, hermano? O sea, yo no le digo, hermano, que no podemos llegar a ese extremo.
Y si lo hacemos, hermanos, pues respetemos nuestra palabra y paguemos, hermano. Yo no le digo que no podemos llegar a ese extremo, pero siempre confiando en la promesa que Dios nos va a dar. ¿Cómo tenemos nuestras cosas? A puro crédito, a menos que haya alguien aquí que tenga dinero. Ya, pero de lo demás lo hacemos así, pero paguemos, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor, los dejé a sus propios consejos, caminaron en sus propios consejos. Mire lo que dice el 13: si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. Oiga, primero dice, caminaron en sus propios consejos, pero si hubieran escuchado mi voz, si me hubieran oído, y si en mis caminos hubieran andado. Porque cuando andamos, hermanos, en los consejos de nuestros, en nuestra fuerza, tenemos una vida de mediocridad. Amén, hermano. Eso es lo que está diciendo el salmista, hermano. ¿En qué sentido, hermano? Es que nos hacemos conformistas y dejamos lo que Dios tiene para nosotros. Pues no escuchar la voz de Dios. Se nos endurece el corazón, como dijo el Señor, nos vemos, nos oímos y nos recordamos. Entonces nuestra vida se hace mediocre, porque nos hacemos conformistas. Es que todo está caro, hermano. ¿Qué salario mínimo aquí? O sea, somos conformistas, hermano. Debemos de siempre ampararnos bajo la promesa del Señor. Porque mire lo que dice el Señor, hermano. En un momento, dice el 14, habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y no se nos endurece el corazón, dice el Señor, yo le diera la victoria, dice. Yo le diera salida a sus problemas. Yo se lo solucionaría. O sea, no es que Él lo va a solucionar de allá y ¡pum! Ya no tenemos problemas. No, hermano. Es Dios lo que nos da es la confianza para tener una mente, para direccionar las decisiones que vamos a tomar para beneficio nuestro, para que no traigan dolor a nuestra vida ni a nuestra familia. Amén, hermano. Porque una mala decisión, hermanos, toda la familia sufre las dificultades. Por eso dice el Señor, si hubieran caminado en mis caminos, si hubieran escuchado mi voz y su corazón no se endurece, dice, yo les habría derribado su enemigo. Hermano, ¿cómo la gente habla de mí? Hermano, dicen que esto, hermano, dicen que esto, lo otro. Dice el Señor, yo los hubiera derribado, dice. Y oiga lo que dice el 15, hermano. Y los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y en el tiempo de ellos, dice, sería para siempre. Aquel familiar que está en nuestro hogar que no quiere de Dios, hermano, que no quiere nada con el Señor. ¿Y por qué no un vecino? ¿Y por qué no un compañero de trabajo? Dice el Señor, si ustedes escucharan mi voz, caminaran en mis caminos, no se les endureciera el corazón, dice, yo lo traería ante ustedes, dice. Vean, hermano, vean lo que dice ahí el Señor. Los que aborrecen a Jehová, los que no quieren al Señor, hermano. ¿Verdad? Los que no quieren nada de Dios, dice, oiga, se les habrían sometido, dice. O sea, ese familiar que está en la casa que no quiere nada con Dios, hermano, ya estuviera doblegado ante Dios. Pero como no queremos escuchar la voz de Dios, solo la oímos, hermano. Y cuando uno escucha la voz de Dios, hermano, la escucha con una dedicación y una atención, no solo para informarse, sino que para ponerla en práctica y que transforme nuestro caminar y nuestra vida. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque una cosa es oír, le dije hace un momento, pero otra cosa es escuchar, son dos cosas distintas. Y por eso dice el Señor, yo les habría sometido, dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y oiga, hermano, lo que rechazamos, digo rechazamos porque esto es para nosotros ahora, dice Pablo, lo que aquellos fracasaron quedó como ejemplo para nosotros. Y mira, hermano, yo les sustentaría, dice, yo les sustentaría, Dios, con lo mejor del trigo y con miel de la peña, dice, les saciaría. O sea, el Señor dejara nuestras necesidades satisfechas. Amén, hermano. Allí está diciendo el Señor, yo les sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña los saciaría. Entonces, hermanos, el Señor nos advierte que nuestro corazón no se endurezca, hermano, que no caigamos en ese endurecimiento del corazón por no escuchar la voz de Dios. Si el Señor nos da características de un corazón duro, que ya leímos en Marcos, no mira, no oye, no recuerda,
también debemos de ver los peligros a nuestra vida que eso trae, hermanos, a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia y todo nuestro entorno, por no escuchar la voz de Dios y dejar que nuestro corazón se endurezca. Mire el verso 10 que leímos, hermano, una vez más, leámoslo. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso. Ya vimos lo que Dios quería para su pueblo, lo que Dios quiere hacer para nosotros, lo que Dios quiere hacer si escuchamos su voz y andamos en sus caminos. Ahora vean los peligros de endurecer el corazón que el Señor nos presenta en esos versículos. Es que al estar endurecidos, hermanos, llegamos a menospreciar y a rechazar al Señor. Mire, dice el Señor ahí: yo te abriré, abre tu boca, yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Ve, hermano. Entonces, ¿qué nos declara este texto, hermano? Que al tener un corazón endurecido, menospreciamos, le dije al Señor, al único que verdaderamente nos puede llenar y suplir todas las circunstancias de la vida, desde lo espiritual hasta lo material, hermano. Amén, hermano, porque Dios puede suplir nuestras cosas materiales también, porque el Señor así dijo. Todo, dice, esto vendrá por añadidura, dice, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y oiga, y todo vendrá por añadidura. Pero ni al culto venimos a veces, hermano. ¿Cómo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? No viendo televisión, no saliendo a visitar personas, no quedándonos en la casa, sino que consagrándonos con los santos. Amén, hermano. Así vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice el Señor, y todo, dice, vendrá por añadidura. También Juan dice: hijitos, mi deseo es que prosperen, oiga, en todo, dice. Oiga, todo es todo. Pero ahí viene el pero para muchos de nosotros: así como prospera vuestra alma, dice. ¿Cómo estamos prosperando espiritualmente, hermano? ¿Estamos creciendo? Si ya ni leemos la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? ¿Cuántos años tenemos de ser creyentes? ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? Y muchas veces no la hemos leído ni una tan sola vez, hermano. No me digo meditándola, reflexionándola, escudriñándola, solo leerla, vaya. Quizás no la hemos leído ni una vez de Génesis, Apocalipsis, hermano. Mucho menos vamos a meditar en ella, mucho menos vamos a reflexionar. Y por lo tanto no podemos practicar las bendiciones de Dios. Entonces dice el Señor ahí, hermano: e Israel no me quiso a mí. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, comprendiéramos eso, supiéramos que sin Dios no somos nada. Y a eso, hermanos, es lo que el Señor le dijo a la Odisea, a la iglesia de la Odisea: mejor fueran fríos o calientes, dice, pero por cuanto son tibios, dice, los vomitaré de mi boca. O sea, es decir, un cristiano endurecido, un cristiano que rechaza a Dios, al Señor le causa náuseas. Amén, hermano. No es que lo va a vomitar, nosotros lo entendemos. Pero si nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, lo va a sacar de aquí, hermano. Amén, hermano. Sencillo. Y usted puede ver y decir: no, yo no soy tibio. Pero ¿cómo tenemos la expectativa sobre congregarnos, sobre santificarnos? ¿Cómo lo vemos, hermano? Nos hemos hecho indiferentes. Ya el Señor, hermanos, quizás nos vomitó y ni cuenta nos hemos dado. Por eso debemos de reflexionar, hermanos, y darle el lugar a su palabra. Porque muchas veces alguien puede decir: hermano, ¿y cómo Dios me puede escuchar a mí? ¿Cómo Dios me escucha? Yo respeto, hermanos, a los que dicen que Dios les habla audiblemente. Yo, en la misericordia de Dios, con mi familia, tenemos 24 años de luchar, hermanos, en los caminos del Señor, peleando la buena batalla. Y si usted me pregunta, créame, yo nunca he oído la voz de Dios audible. Así como muchos otros que dicen que Dios me habló y que yo la veía. Así, con mucho respeto, a mí nunca me ha hablado. Pero sí me ha hablado, hermanos, por la palabra de Dios. Porque muchos concuerdan, hermanos, que el 90% de cómo Dios habla a través de su palabra. Amén, hermano. Yo no digo que Dios no pueda hablar audiblemente. Pero yo, hermanos, a mí, le estoy hablando, yo nunca he oído la voz de Dios así. Y gracias a Dios por eso, hermano. ¿Verdad?
Mejor sigo creyendo y luchando y peleando, humillándome, sometiéndome, para que Dios, hermanos, me hable por su palabra, porque Dios habla por su palabra. Dios habla a través de consejos. Dios habla a través de las circunstancias también, hermano. Dios habla de muchas maneras a su pueblo, hermano. Dios está hablando de muchas maneras, pero el mundo y sus hijos no queremos escuchar la voz de Dios. Mire ayer, hermano, dicen que tembló. Le digo, dice porque mi cuenta me dice. Yo solo vi el escándalo de los compañeros, las mujeres gritando. ¿Y qué pasó? Salió de la oficina. Si acá que no sintió el temblor, como estaba guardando, pues ya eran las 4, estaba guardando ya para ir a ver a la familia, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Entonces, eso es, hermanos, cuando uno no escucha la voz de Dios. Dice Apocalipsis 3, hermano. Si usted se va conmigo, vea lo que dice el Señor, hermanos, sobre los tibios. Dice Apocalipsis 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oiga, o sea, es orgulloso y está satisfecho. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? ¿No sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Oiga, hermano, cuando usted y yo se nos endurece el corazón y llegamos a la tibieza, dice el Señor que somos desventurados, es decir, hemos perdido la protección de Dios. Estamos desagradando al Señor y estamos siendo engañados por el enemigo con una falsa santidad. Porque muchas veces creemos que la santidad solo es externa. Pero la verdad es que muchas veces en el corazón guardamos muchas cosas, valores del mundo, hermano. La santidad es completa, dice Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Oiga, pero como dije la vez pasada, nos justificamos en que Dios ve el corazón, pero en el enemigo lo ha distorsionado, que nos hace creer que lo que hacemos o vivimos externamente no nos afectará, hermano. Si lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, hermanos, eso se debe reflejar externamente. Por eso es que dice el Señor que ustedes están desprotegidos, son miserables, ciegos, hermanos. Eso es lo que le sucede a un corazón que rechaza y menosprecia al Señor, como dice ahí el Señor. Israel no me quiso, dice, a mí. Ve, hermano, ve el versículo 12 que hemos leído del Salmo 81, hermano. Dice, los dejé, verso 12, los dejé por tanto, dice, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Es decir, hermanos, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y se nos endurece el corazón, nos alejamos de Dios. Y nos vamos alejando, hermanos, ya no nos congregamos, ya no leemos la palabra, ya no oramos, y eso poco a poco se va haciendo un hábito en nuestra vida. Cuando sentimos ya eso ya no es necesario para nuestra vida. Creemos, hermanos, que podemos solventar los desafíos de la vida con nuestras propias fuerzas. Pero ahí está diciendo el Señor que un corazón, hermanos, endurecido, que no escucha la voz de Dios, se aleja de Él. Pero el que se aleja de Dios sabemos que no le va bien, hermano. Si no, preguntémosle a los hermanos que se han alejado, hermano, si les está yendo bien en sus trabajos, en sus matrimonios, en sus familias, en sus finanzas. Preguntémosle cómo les está yendo, hermano. Y si por casualidad, hermanos, a un hermano le está yendo bien, alejado de Dios, se cumple la palabra de Dios, Romanos 2:4. ¿O no sabéis que Dios es bueno y te está bendiciendo para guiarte al arrepentimiento? Pero por tu corazón duro y no arrepentido, atesoras ira para la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, si yo estoy alejado de Dios y me estoy yendo bien, hermano, eso es de preocuparse. Porque ahí lo está diciendo Pablo, hermano. No sabéis que Dios es bueno y por eso te está bendiciendo, dice. Pero para guiarte, dice, al arrepentimiento. Entonces no podemos decir, hermanos, que alejados del Señor nos irá bien. Porque el Señor lo dejó claro, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Está claro, hermano. ¿Por qué no damos fruto? ¿Por qué no crecemos? Porque estamos alejados del Señor. Mire, qué buen testimonio sería que hiciéramos una comitiva. Aunque usted sabe que el que va a pecar y se porta mal, que le pongamos 2 servidores encima y se los amarre aquí, siempre es la genial para pecar, para portarse mal. Eso sí es en la naturaleza humana. Pero supongamos que somos un poco, perdón la expresión, un poco metiche, y nos vamos a indagar a los vecinos cómo se comporta el hermano en el vecindario, en la familia, cómo se comporta la hermana, cómo se comporta el hermano. ¿Cómo quedaríamos, hermanos? Expuestos. Pero el Señor está diciendo, hermanos, que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Oiga, por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están, dice, no para los que estaban, o para los que de vez en cuando, para los que están en Cristo. Oiga, no, hermano, es que nosotros no hay condenación para los creyentes, pero ya estamos separados del Señor. Y dice para los que están, y el Señor dice aquí, a los que permanecen en Él. Entonces tenemos de tener cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, hermano, que cuando allí dice que Dios los dejó a la dureza de sus corazones. ¿Para qué? Para que nos podamos dar cuenta por nosotros mismos, hermano, que estar lejos de Dios es malo. Y es amargo para el corazón que está alejado de Dios. Mire, lea conmigo Jeremías 2:19, hermano, para que vaya dando cuenta usted que el Señor nos habla claro. Y por eso dice el Señor, y no escucharon mi voz, si cuanto lo hubieran escuchado, dice. Mire, Jeremías 2:19 dice, tus maldades te castigarán y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero oiga, hermano, oiga lo que está diciendo el Señor ahí. ¿Por qué Dios nos deja la dureza de nuestro corazón? Para que comprendamos que no es bueno, hermano. Dice allí Jeremías que es malo y amargo. ¿Se acuerda, hermano, cuando Jeremías, el pueblo, le dice, Jeremías, ora al Señor que nos vamos a regresar a Egipto? Ora, pero queremos ver qué dice Dios, si nos vamos o nos quedamos. Y viene Jeremías y ora al Señor y le dice al Señor, no, dile que no se vayan. Y viene Jeremías al día siguiente y le dice al pueblo, Jeremías, ¿qué te dijo el Señor? Que no se vayan, dice. ¿Vean? Porque les estaba hablando, hermano, recuérdense, en la deportación, hermanos, a Babilonia, los que habían quedado, el poquito de israelitas que habían quedado, le estaban preguntando a Jeremías. Entonces viene el pueblo y le preguntan, ¿qué te dijo Dios? Que no se vayan, que se queden aquí. Bueno, mira, Jeremías, a vos Dios no te ha hablado. Nosotros ya decidimos irnos a Egipto. Nosotros, cuando adorábamos a los dioses de Egipto, cuando le dábamos libaciones, hacíamos incienso y adorábamos a la reina del cielo, todo nos parecía bien, todo nos iba bien, no nos faltaba nada, etcétera, etcétera. Entonces viene Dios y le dice a Jeremías, Jeremías, andate con ellos, que tengo palabras para ellos. Y se va Jeremías con ellos, hermanos, está leído la porción. Y dice que cuando llegan a Egipto, hermanos, llegando iban, dice, y Jeremías pone una piedra o un ladrillo, no me recuerdo, allí, hermano, y le echa tierra. Y lo vieron los israelitas, hermano, y le preguntaron que por qué hacía eso. Porque aquí, dice, donde es sembrado este ladrillo, Nabucodonosor aquí va a poner su trono, dice. Y si allá se lograron escapar, de aquí no se van a escapar, dice. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿por qué queremos nosotros regresar al mundo? ¿Por qué queremos nosotros volver a las cosas de la vieja naturaleza, de nuestra vieja vida? Porque el pueblo, ¿para qué le preguntaba a Jeremías si había tomado la decisión de irse? Entonces, eso, hermano, es lo que debemos nosotros de comprender cuando tenemos un corazón endurecido, que no queremos escuchar la voz de Dios, que es peligroso, hermanos, que nos alejemos de Dios. Mire el verso que hemos leído, hermanos, 13 al 16. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que me aborrecen a Jehová, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y en el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Dijimos de Dios que lo que Dios desea, hermanos, es satisfacernos de sus bendiciones. Pero un peligro, hermanos, de estar endurecido es que dejemos de disfrutar las bendiciones de Dios y perdamos el respaldo de Dios. Porque mire allí lo que está diciendo. Si me hubieran escuchado, dice, en un momento el Señor hubiera derribado a sus enemigos y vuelto contra sus adversarios. Pero ve que dice, y yo, dice, les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña. O sea, entonces, hermanos, si Dios quiere a nosotros que disfrutemos hasta satisfacer de las bendiciones de Dios, también hay un peligro que dejemos de disfrutar esas bendiciones. Amén, hermano. Ahí lo está diciendo el Señor. Y que ya no veamos el respaldo de Dios, hermano. Lo que decía hace un momento, ya no sentimos la presencia de Dios. Nos angustia cualquier cosa, nos aflige. En la naturaleza humana es normal y lo sentimos como creyentes, pero que ya sea un hábito en nuestra vida y que se generalice, que hasta nos enfermamos, hermano. Eso ya no es normal en nuestra vida. Somos creyentes y es normal que nos afligamos, hermano. ¿Ya? Por la situación que vive el mundo y las circunstancias económicas, etcétera, etcétera. Pero que ya eso hasta nos enferme. O sea, por lo que dice el Señor allí, hermanos, es que hemos dejado de disfrutar el respaldo de Dios y las bendiciones de Dios. Porque cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, como dije hace un momento, hermanos, somos felices. Amén, hermano. Somos felices, hermano. Y no importa las circunstancias que vengan, pero somos felices y vivimos felices. Por eso dice el Señor allí, hermano, que cuando nos alejamos, tenemos una capacidad limitada. Y por eso no podemos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermano. Porque muchas veces, hermanos, cuando estamos alejados de Dios y Dios nos bendice, hermanos, si usted se fija, muchas veces, no generalizo, pero muchas veces nos enamoramos de lo que Dios nos da, de la salud, de lo material, de todo, hermano, de lo que Dios nos da, nos enamoramos, pero no nos enamoramos de Él. Amén, hermano. Nos enamoramos de las bendiciones, pero no de Él. Y ese es el problema que está diciendo ahí el Señor. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos de escuchar la voz de Dios, hermanos. Les repito una vez más, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, hermanos. Poner atención para transformar nuestra vida, para poder poner en práctica lo que escuchamos, hermanos. Amén, hermano. Pero si usted se ha fijado, hermano, a veces cuando se pone un tema, hermano, ¿cómo se llamó el tema? Ya nos olvidó. Y lo acabamos de decir. No sé si ha fijado eso en las células, hermano. Cuando uno pregunta, hermano, al final, ¿por qué uno debe acostumbrar a eso, hermano? Hay preguntas. Con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, si puedo, le ayudo. Si no, pues, es escuela para mí porque voy a aprender, voy a preguntar al que sabe, a mi líder, al pastor, ¿verdad? Y juntos aprendemos y el otro sábado yo le traigo la respuesta. Pero si Dios me da la sabiduría y le contesto ahí, ¿verdad? Y se ha visto que los hermanos se hacen para allá, para todos lados. Vaya, entonces yo le voy a preguntar, hermano. Ahí los puso afligidos a todos, hasta truenan las sillas, hermano. ¿Verdad? Y uno empieza, vaya, empecemos, hermano. Fulana de tal, ¿cómo se llama el tema de hoy? Porque solo oímos, pero no escuchamos. Amén, hermano. Ya no digamos si profundizamos preguntas de lo que se leyó y se estudió. A veces uno no lo hace, hermano, por creerse más que el otro, sino que todos aprendemos, hermano. Porque a veces usted pregunta una cosa y le salen con otras preguntas que nos dejaron en la luna nosotros también. Amén, hermano. Y yo no sé qué era, santo Dios, y aquí me agarró, hermana. Porque está diciendo que preguntemos, dice. Le digo, ¿por qué ya me ha pasado a mí? Ya, dice, claro, yo lo que hago lo anoto. ¿Verdad? Y después le pregunto al que sabe. ¿Verdad? Y ya después el otro sábado, hermana, hoy le traigo la respuesta. Ya voy a preguntar así, porque quería aprender yo también. Bien. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos de tener cuidado para no perder esas bendiciones de Dios, hermano.
Porque miren lo que dice, váyase conmigo ahí, hermano, para ir finalizando el Salmo 16:11. Vean, hermano, en lo que este Salmo nos dice, que seamos humildes y nos acerquemos a Él, hermano, para que permitamos que Él pelee por nosotros. Miren lo que dice, hermano. El Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, oiga, para siempre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, hermanos, el Señor nos va a sustentar. Amén, hermano. Por eso es que nosotros debemos de quitar esa dureza de corazón, hermano. ¿Y cómo la podemos quitar, hermano? ¿Cómo la podemos alejar de nosotros y volver nuestro corazón al Señor? Es que seamos sinceros, humildes y reconozcamos, hermanos. No hay nada más, hermanos, en la vida que nos pueda ir bien, que seamos sinceros con nosotros mismos. Dios ya nos conoce, Él ya sabe, pero Él quiere que nosotros nos sinceremos nosotros mismos. Por eso se recuerda en Lucas, hermano, el hijo pródigo, cuando él reportó y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, oiga, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y cómo lo recibió el padre? No, hermano, prepárenme mejor buey, le den la vestidura, le pusieron el anillo. No, hermano, si ese hombre lo recibieron como lo que era. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? Cuando estamos endurecidos y vemos que otro hermano es bendecido por Dios, somos como el hermano que estaba dentro, que no le faltaba nada. Se recuerda que ese sí se molestó. Y yo aquí paso y aquí estoy, yo me iba, y este que se lo gastó todo y viene de mujer, de lo que sea, que yo iba a perder en el mundo. Mira cómo lo recibí a mí. Ni uno me ha dado para que coma con mis amigos. Y este hermano que ni viene al culto y es bendecido, lo tiene Dios, que aquí paso, hermano, y vengo a la semana de oración aquí, y si me invitan al culto, voy, y este hermano, que así somos, como el que estaba allí, hermano. Pero para Dios no es así. Porque Dios, ¿qué dice la palabra? Cuando un pecador se arrepienta y fiesta en los cielos. Amén, hermano. Y Dios nos manda a nosotros que lo vayamos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero cuando un hermano se alegra, más nos alegramos nosotros. Amén, hermano. Vaya, ya sabía yo. No, si solo faltaba una cascarita para que deslizara. Si ya eso ya estaba por venir. ¿Y por qué no, hermanos? ¿Por qué no le exhortamos, le advertimos del mal proceder que él tenía en los caminos de Dios? No, si es que leía ese individual. Allá estaba el hermano con una fulana, la esposa esperándole en la casa, y allí hasta de la corbata lo guiñaba. Pero ¿por qué no nos quedamos ahí que nos viera, hermano? Sino que, ay, que de ella, qué problema es. O de ella, pues era un hermano. Pues allá vemos al hermano que está relajeando, chabacaneando con los de la esquina, hermano. Nos da igual también. Claro, no digo que ir a meter ahí, lo van a linchar. Por eso dice la Escritura que lo llamemos aparte y le recomendamos. Amén, hermano. Y le hagamos ver su mal proceder. Porque de todo eso vamos a dar cuenta en aquel día, hermano. ¿Verdad? Si un alma se pierde por culpa de nosotros, no es que la vamos a salvar o le vamos a hacer cambiar su pelo, le exhortamos, hermano. Porque así dice el profeta Ezequiel, ¿verdad? Tú has librado tu alma, dice. Pero si tú lo ves y si no le dices nada, se lo estoy parafraseando, no le dices nada, y ahí lo dejas, etcétera, le dices, pues a ti se te va a demandar esa alma. Hermano, o sea, si el Señor es claro, hermano, por eso es que usted y yo debemos de escuchar la voz de Dios para que nuestro corazón no se endurezca y así no seamos ciegos, sordos y que parezcamos amnesia, dijo el Señor en Marcos, que leímos. Amén, hermano. Porque un corazón endurecido no ve, no oye y no se acuerda. Yo no sé. Y que iba al culto de hermanos, yo no sabía. Se recuerda cuando, hermanos, creo que fue Jesús, hermano, o Pablo, creo
creo que le habló fuerte al sacerdote y le dijeron a Pablo, ¿y qué dijo Pablo? Yo no sabía que era el sumo sacerdote. Oye, yo no sabía, dice. Hermana, busco a la hermana fulana. Yo no sabía que era hermana, dicen los vecinos. Y es hermano, dice, yo no sabía, dice. Así le dijeron a Pablo, y le hablas así al sumo sacerdote. Perdón, dice Pablo, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Porque muchas veces cuando nos endurecemos, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Amén, hermano. Y los valores del reino se apartan de nosotros y empiezan a prevalecer los valores del mundo. Y de repente empezamos a actuar como el mundo, como éramos antes. Amén, hermano. Y ya no hablamos del Señor, ya no predicamos. Si no damos testimonio, ¿cómo vamos a predicar? Y por eso dijo el Señor que toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daremos cuenta en aquel día. No, hermano, yo nunca he dicho malas palabras desde que me convertí. De esta boca, hermano, ya no sale ni una palabra, mala palabra. Pero Cristo no sabe. Porque acuérdense, hermano, de toda palabra ociosa. ¿Qué es ocioso? Alguien que no hace nada. Ahí está de ocioso en la casa, arrogante, no hace nada. Entonces, cuando usted y yo platicamos con alguien y Cristo no sale de nuestra vida, estamos hablando ociosamente. No sé si le ha pasado, hermano, que a veces hablamos hasta 2 o 3 horas con alguien, hermano, por teléfono personal, pero Cristo no salió de nuestra boca. Estamos actuando ociosamente, y de toda palabra ociosa, dijo el Señor, daremos cuenta en aquel día. O sea que Dios nos ayude, amados hermanos. Miren, no hay nada más que cuando uno mira a un amigo, lo que como usted le quiere llamar, que no es cristiano, y le dice, que Dios te bendiga, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y oh, bien, aquí por la misericordia de Dios. Miren, ya va, hermano. Se recuerda a Daniel, hermano, cuando Belsasar se le aparecieron aquellas letras y le dijeron, hay un hebreo que a tu papá le dijo esto y esto y esto. Y cuando llegaron a Daniel, ¿qué le dijo Belsasar? Eres tú el mismo Daniel. Miren. Entonces, que la gente diga, y todavía vas a la iglesia, eres tú cristiano todavía, tanto tiempo de no verte y todavía estás en los caminos del Señor. Vean qué precioso eso, hermano. Pero cuando se nos endurece el corazón por no escuchar la voz de Dios, no, hermano, si esta hermana así nos gusta, dicen los chelos allá afuera. Amén, hermano. No, que si esta hermana dice, esta hermana, por eso la amamos a la hermanita. No, que si nos cuenta unos chistes, dice, mira, por no me gusta predicar con el hermano, porque es bien gracioso, y mira los chistes que nos cuentan. Porque perdimos ya nuestra identidad. Pero comportémonos como cristianos. Como dijo el Señor, habrán 5 en la casa, 3 contra 2 y 2 contra 3, porque los enemigos del cristiano están en la casa. Comportémonos como cristianos. ¿Y qué nos van a decir los que viven en la casa? Ya está de Santulón, ahora de Santulón. Ahí te han lavado el cerebro. Fíjate. No, hermano, porque aún muchos cristianos, hermano, cuando vemos un hermano que de verdad vive como el Evangelio manda, nos molesta a los que andamos ya endurecidos y alejados de Dios. Este hermano no es santulón, nada. No, hermano, no. Por eso el Señor siempre nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar, cierre sus ojos, démosle gracias, hermanos, y siempre hay palabras. Siempre que el Señor, hermanos, habla en nuestra vida. Y en ese sentido, hermanos, si usted se ha identificado solamente ahí en su silla, reconciliémonos con Dios, pidámosle perdón al Señor. Ayer el Señor habló, así dice la Escritura, que cuando tiembla, porque el Señor quiere hacer recordar que Él existe. Tiembla la tierra ante su presencia, dice su palabra. Él está hablando, Él está llamando, Él nos está advirtiendo. Pero muchas veces, hermanos, no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos oírla, pero no queremos escucharla. Y si no la escuchamos, ya oímos los peligros a los que nos exponemos. Allí pídale perdón en su silla, hermano. Porque a veces nos da pena pararnos o pasar al frente para que le ayudemos a orar. Pero ahí Dios ahí está. Ahí mora en su corazón. Si lo ha contristado, libérelo hoy, para que pueda darnos esa libertad que Él nos dio un día en la cruz. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios amado, por darnos este consejo de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a quitar esa ceguera de nuestro corazón, esa sordera, esa amnesia, y podamos ver las maravillas que tú has hecho con nosotros, Padre.
Bendito Dios, ayúdanos a amarte de verdad, Señor. Padre, sabemos que el mundo nos asedia, el pecado nos asedia. Señor, sabemos que el enemigo nos tira dardos de tentaciones, Padre. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Podremos vencer. Tu palabra dice, hermanos, que nuestra fe es la que vence al mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es el mensaje del Señor, hermano. Yo lo hice mío y me habló el Señor, hermano. ¿A cuánto nos habló el Señor, hermano? Gloria a Dios, hermanos. Que vive iglesia. Y si Cristo vive. Así es, amados hermanos. Qué lindo es el Señor, hermano. Vamos a pasar a otro tiempo. Y es el tiempo de reconocer que Él nos da todo. Y vamos a ser agradecidos con el Señor, hermanos. Vamos a venir en palabras de oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y has sido bueno con nosotros, Señor, en esta hora, Padre. Pedimos, Padre bendito, que bendiga, Señor, esas ofrendas, esas primicias, por los diezmos que mis amados hermanos y hermanas traen al alfolí. Padre bendito, multiplícaselos, Padre, ponga gracia en ellos, Padre, para que puedan seguir siendo partícipes de tu obra, Padre. Esta hora, Padre bendito, le pido, Padre, que no falte la harina, el pan en sus mesas, Señor, en cada familia aquí representada, Padre. Te pido también, Padre bendito, por aquellos hermanos que no tienen, Padre, buen empleo, para que puedan participar en tu obra, Señor. Provéales, Padre, ese empleo, Padre bendito, para que puedan también llevar sus alimentos a sus hogares, Señor. Te pido también, Padre, por aquellos hermanos que tienen sus negocios propios, ponga gracia en ellos, Padre, para que puedan vender sus productos, Padre bendito, y pues participen, Padre, en tu obra, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre, tú no lo necesitas, mi Rey, pero aquí en la obra sí lo necesitamos, Padre amado. Te pido que multipliques, Señor, lo que mis hermanos van a dar, Padre bendito, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, se lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Témele a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén.